En la gran ciudad, bajo la actividad frenética de la superficie, hay una red de túneles olvidados que datan de hace siglos. Antiguos conductos de agua, alcantarillas y túneles de trenes que ya no se usan, pero que aún existen debajo de los pies de millones de personas. Nadie baja a esos lugares, excepto los equipos de mantenimiento, y aún ellos evitan ciertas áreas, pues dicen que hay algo que no pertenece ahí. Tomás era un geofísico especializado en vibraciones del suelo y fenómenos subterráneos. Se encontraba trabajando en un proyecto para el gobierno, analizando anomalías en la red subterránea de la ciudad. Durante las últimas semanas, había detectado sonidos que no parecían corresponder a ninguna actividad humana o mecánica. Se trataba de una frecuencia baja, algo como un susurro profundo que venía de lo más hondo de la Tierra, como si algo antiguo y vivo estuviera resonando desde las profundidades. Intrigado y un poco inquieto, decidió investigar por su cuenta. Se preparó con micrófonos avanzados, sensores y linternas, y se adentró en la red de túneles que los mapas oficiales ni siquiera reconocían. Conforme avanzaba más y más hacia las entrañas de la ciudad, los sonidos se volvían más claros, pero no eran mecánicos ni naturales. Era un lenguaje, algo que intentaba comunicarse. Al llegar a un túnel particularmente oscuro, Tomás sintió un temblor leve bajo sus pies, pero no fue solo una vibración. Era como si la tierra hubiera respirado, y el aire se volvió espeso, cargado con un olor extraño, como metal oxidado y algo más indescriptible. Siguió avanzando hasta que se dio cuenta de que no estaba solo. Una presencia se movía en la oscuridad. No lo veía, pero lo sentía. Era una sensación tan antigua como el miedo mismo, un instinto primitivo que se activaba cuando algo depredador estaba cerca. Encendió sus micrófonos y comenzó a grabar los sonidos. A través de los auriculares, escuchó lo que parecían ser pasos, pero no de un ser humano. Eran demasiados para ser una sola criatura. El ruido crecía en intensidad, rodeándolo desde todos lados. Trató de retroceder, pero las paredes del túnel parecían cerrarse, como si el espacio mismo lo estuviera atrapando. En ese momento, escuchó una voz, pero no a través de los auriculares. Era una voz gutural, una mezcla de idiomas que no reconocía, como si 1000 voces hablasen a la vez desde la oscuridad. Y luego, silencio. Tomás se quedó quieto, su corazón latiendo violentamente. La linterna parpadeaba, y por un segundo creyó ver sombras moverse en las paredes. No eran humanos, eran formas deformes, fragmentos de cuerpos que se desvanecían en la piedra. Algo o alguien lo estaba acechando. De repente, todo vibró a su alrededor y sintió una presión inmensa en sus oídos, como si la gravedad del lugar estuviera colapsando. Los sensores comenzaron a emitir ruidos agudos, y en su desesperación, Tomás corrió. Pero cuanto más corría, más se alargaba el túnel. Parecía no tener fin. Algo estaba jugando con él. Finalmente, llegó a lo que parecía una cámara subterránea. El aire era más denso, y en el centro había un pozo oscuro. De ese pozo emanaba un sonido constante y profundo, como un canto antiguo que resonaba en su interior. Contra su mejor juicio, Tomás se acercó al borde y miró hacia abajo. No había fondo, solo oscuridad. Pero en esa oscuridad vio algo moverse, algo que lo estaba observando desde abajo, algo que llevaba ahí tanto tiempo que el tiempo mismo carecía de sentido. Y entonces lo entendió. Los sonidos, los temblores, eran las señales de algo que había estado esperando despertar. En ese instante, el suelo bajo sus pies cedió y comenzó a caer. Pero no cayó hacia abajo como esperaba. Sintió que caía hacia adentro, como si fuera absorbido por la misma tierra. A medida que caía, las voces lo envolvieron, susurrándole secretos incomprensibles, hasta que el mundo exterior desapareció por completo. El equipo de búsqueda solo encontró sus instrumentos, rotos y desparramados. El túnel donde desapareció Tomás ya no existía en los mapas oficiales. Los técnicos del gobierno cerraron esa sección y nunca más se habló de ello. Pero a veces, en los sensores de la ciudad, aún se detectan esos sonidos. Sonidos que vienen desde muy profundo. Y aquellos que escuchan demasiado tiempo comienzan a desaparecer.